Hola, bienvenidos a esta itinerario de consagración para ser hijos espirituales del Padre Pío de Pietrelcina. Qué alegría que entonces ya estamos ahora sí desempolvando todo nuestro, digamos, bagaje, nuestras maletas que no nos han servido para nada a lo largo de nuestra vida, que son nuestros pecados, nuestros vicios, nuestros apegos, nuestras heridas. Todo eso ha tenido que haber sido superado en estos días de preparación y ahora más libres para poder emprender un vuelo de la mano de un grande, digamos, piloto, por usar una imagen, ¿no? Queremos volar un avión, pues ¿por qué no vamos con los pilotos experimentados para que ellos nos guíen en el camino de la santidad? Y efectivamente el Padre Pío recorrió un camino del Calvario muy fuerte, muy profundo. Él sabe lo que significa la entrega total, incondicional, el abandono, digamos, profundo, humilde, generoso a la voluntad de Dios como alma víctima. Pues el Padre Pío supo estar a la altura de esa misión que el Señor le pedía. Entrégamelo todo, tus pecados, tus miserias, todo, quiero que me lo entregues porque yo quiero obrar maravillas en ti, a través de ti. Y bueno, pues efectivamente el Señor hizo grandes maravillas en el Padre Pío y a través del Padre Pío. Vamos a rezar, hoy vamos a hacer una pequeña meditación sobre la Iglesia Católica y el Santo Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Padre Pío, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues tenemos dos grandes instituciones, la Iglesia Católica y el Santo Padre. Pero comenzamos con la palabra de Dios. Libro de las Lamentaciones, del capítulo 3, del 22 al 23. El amor del Señor no se acaba, ni se agota su compasión. Cada mañana se renueva, qué grande es su fidelidad. Y efectivamente la Iglesia, sabemos por la teología, que Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos sus miembros, o sea, el cuerpo de Cristo. Por eso no es que Cristo nos necesite para ser quien es, pero sin embargo quiso necesitarnos para demostrar que Él era la cabeza y nosotros el cuerpo del cuerpo místico de Cristo. La cabeza es la que ha hecho todo, se ha encarnado, bueno, nos ha creado, nos ha encarnado, ha fallecido, se ha entregado su vida por nosotros, crucificado y ha resucitado, vencido la muerte. Pues, y eso del costado abierto, traspasado en la cruz, pues de ahí brota la sangre y agua que la Iglesia Católica, comenzando desde los padres de la Iglesia, con mucha fuerza nos aseguraron de que ahí nacía la Iglesia Católica. Del bautismo, el agua y la sangre, pues nos recuerda la Eucaristía. Entonces, de los sacramentos nace la Iglesia Católica. Y si se dan cuenta, entonces, quiere decir que es una madre, una institución, ¿sí? Y que nos acompaña, nos protege, nos hace todo lo posible para que yo pueda estar muy, muy cerca de Jesús. Entonces, la Iglesia me une a la cabeza, ella siendo el cuerpo, siempre está unida. Lo que no estamos unidos somos los bautizados. Yo como miembro de la Iglesia me puedo separar, pero la Iglesia de Cristo está unidísima a la cabeza que es Jesucristo. El cuerpo místico de Cristo es la Iglesia y Cristo.
Ese es el Cristo, como le llaman, total. Igual, a veces pareciera, entonces, Cristo necesita de nosotros para... No, no, ni necesita de nosotros, ni ha necesitado, ni necesitará. Todo lo que hace, lo hace por nuestro bien. Él vino a entregar su vida de nosotros, por nosotros y a fundar la Iglesia Católica. La Iglesia gobierna de dos formas a las personas. Una, interiormente, en el sentido de que va formando la conciencia de las personas, entonces la Iglesia influye. No es que metan una, ojo, porque si no uno llegara a pensar, no, entonces la Iglesia me oprime mi libertad. No. La Iglesia trata de gobernar en el sentido respetuosa, siempre la libertad del hombre, pero muestra la verdad al hombre. Eso es cuando gobierna individualmente. Y sobre todo estamos hablando de los de casa, los bautizados. Pero también gobierna exteriormente el mundo, ¿sí? Entonces, en el plano temporal de gobiernos, etcétera, las naciones están llamadas a obedecer a Cristo como verdadero Dios. Y la Iglesia Católica, entonces, pues si es el cuerpo místico de Cristo, pues ya se pueden imaginar. Vamos a ver un poquito. Entonces, estamos viendo que ejercita una realeza la Iglesia Católica, digamos, íntima y otra externa. Y a la externa, lógicamente, le da los principios que las naciones, los gobernantes, necesitan para obedecer a Cristo como verdadero Dios, ¿no? Recuerden esa solemnidad tan importante que tenemos en la Iglesia Católica, Cristo, Rey del Universo, precisamente nos hace ver que Él gobierna todo. Como dice la Iglesia Católica, gobierna primero por naturaleza, pero después por conquista, porque Él entregó su vida por nosotros, y después gobierna en los corazones que le quieran abrir a su gracia. Entonces, son las varias formas que Cristo tiene de gobernar. Para crearnos, no nos preguntó. Para redimirnos, pues sí que le podíamos pedir, si no teníamos nada, vivíamos en pecado. Lo único es que yo le permita que Él gobierne mi corazón. Por eso es bien importante la jerarquía de la iglesia. Los pastores se dan cuenta que ejercitan un poder espiritual en la iglesia para gobernar a las almas, dirigirlas no hacia sí mismo, no hay errores, no hay, digamos, distorsión, sino que la iglesia toma a las personas, estoy pensando en los recién convertidos, y los eleva hasta que lleguen al cielo por ese continuo acompañamiento, conversión al cual nos llama la iglesia. La iglesia está al servicio de Cristo, de su voluntad. Recuerden, a mí me gustó mucho, no es textual, pero el Papa Benedicto XVI, cuando empieza su pontificado, él en la homilía dice, ¿cuál es mi programa? Y uno dice, wow, a ver qué nos va a decir un Papa. Evangelizar y no sé qué, o sea, crear más universidades, colegios, la educación. No, dice él, mi programa como Papa es ponerme a la escucha de Dios para hacer su voluntad. Me parece de Benedicto XVI, ustedes saben que era una grande categoría intelectual, entonces él captaba la esencia, iba a fondo de las cosas. Bien, tenemos el sacerdocio entonces que se va ejerciendo, pero vaya, no es nada comparado con el sacerdocio de Cristo, ¿sí? Entonces, la iglesia, y yo soy parte de la iglesia por ser ministro consagrado, en ella ya represento a la iglesia como cabeza, entonces estamos al servicio de que la iglesia vaya tomando almas por muchos lugares y llevarlas a la salvación. Y por eso la iglesia como institución está en segundo plano. Lo primero que tiene que brillar en la iglesia es Jesús. Y no permitir que nadie, precisamente, nadie se burle de Jesús. La iglesia está llamada a divinizar, dignificar, porque
cuando llegamos a la iglesia, no importa la edad, si estamos recién entrados a la iglesia, pues estamos en pecado original, tenemos el pecado original. Y por tanto la iglesia me ayuda a divinizarme, me da la oportunidad de encontrar la divinización de mi vida. Es bien importante para la iglesia reconducir las almas, que pues ustedes basta que vean alrededor cómo está la situación, muy crítica, muy grave, y precisamente está llamada a enderezar los corazones. Le va a costar lágrimas, sangre, traiciones. Pues mira, hasta el mismo Cristo fue traicionado en la iglesia, dentro de la iglesia, pues ¿qué no pueden hacer ahora? Estamos dispuestos a aceptar en ese sentido. Pero la iglesia me conduce para que yo sea un factor, es una persona me refiero, pero un factor de construcción, ¿sí? Que yo vaya siendo más humana, más cristiana la sociedad en la cual me encuentro, haciendo misión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la misión de instruir, de gobernar y de formar y orientar también a las almas que vienen a vivir una experiencia de vocación. Bueno, el Papa. Ahora vamos a hablar un poquito del Papa. Lógicamente está unido, porque la Iglesia necesita una cabeza. ¿Quién es la cabeza? El Santo Padre. ¿Qué representa el Santo Padre? Pues una pléyade de santos padres, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Entonces, una serie de papas, 260, yo no creo que no haya, creo que no ha llegado a 270, pero por ahí debe estar. Entonces, fíjate, 2000 años de historia, pero 200, han bastado solamente 200 porque papas para abarcar toda la historia de la iglesia. Y recuerden que tienen, digamos, la potestad de gobierno total, absoluto, inmediato de la Iglesia Universal. Cada obispo es, así le dicen, pero y es en sentido sacramental, teológico, cada obispo es su pontífice, por lo tanto su papa, en esa diócesis, solamente. En cambio el papa es pontífice, gobernante de toda la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, dice una frase en latín, ubi Petrus, ubi Christus, ¿sí? Donde está Pedro, estará el Señor. Entonces, Cristo siempre ha estado presente, desde la eternidad ya sabía lo que tenía que hacer para redimirnos, porque íbamos a fallarle al Señor, bastaba que aparecieran Adán y Eva y fueran hostigados por la serpiente, ¿sí? Y caer. Bueno, la iglesia está, digamos, dispuesta, preparada para que nuestra presencia en la iglesia como bautizados la santifiquemos, la iluminemos, la conduzcamos, pero siempre con esa orientación. Yo no me busco a mí mismo, sino busco las cosas de Dios. Y cada vez más ejercitarme en el bien, la voluntad de Dios, para que cada vez más sea un hábito y salga perfectamente. Los consagrados son pontífices, doctores y reyes. Y como le dice Jesús a Pedro en Galilea, dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado, todo lo que desates en la tierra quedará atado o desechado y será desechado en el cielo, para el cielo, ¿no? Entonces, Dios nos ha confiado a los sacerdotes la redención y está esperando que la llevemos a cabo, la pongamos en acto para llegar hasta el último rincón del mundo, siempre bajo la directriz, bajo la guía y el gobierno del Santo Padre. Y así hay una continuidad en la iglesia. Vemos que la iglesia está pasando momentos muy difíciles, muy duros, pero ustedes saben que para Dios no hay nada imposible. Primer razón profunda de gozo para nuestras almas, y la de esperanza no defrauda, también es otro argumento que nos puede ayudar, ¿sí? Y hay más seguramente, que ahora me vendrán alguno más para compartirles. Cristo quiso conducir a su iglesia,
Es Cristo el que va llevando la iglesia, pero lo hace a través del Espíritu Santo. Como le decía Dios Padre a Santa Catalina de Siena, dice, el Papa es el dulce Cristo de la tierra. Es una frase muy bonita. Hay que aprender a ver al dulce Cristo en la tierra, aunque, y podemos decir, aunque peque, ¿por qué? Porque el pecado me denigra delante de Dios, o sea, subjetivamente me hago una bestia, ¿sí? En el sentido, me animalizo, ¿sí? En cambio, cuando yo permito que la iglesia vaya haciendo su obra en mí, pues lógicamente esa persona va creciendo en santidad. Y todo esto, pues acompañado por el Papa. Entonces, el Santo Padre es el supremo mediador entre Dios y los hombres. Él ofrece un continuo sacrificio por toda la iglesia, por su santificación, y Él comunica las gracias de Cristo a través de los sacramentos. Entre más los sacerdotes se unan a sus pastores, mayor será el fruto de la Iglesia Católica. Por eso es bien importante que estemos dispuestos a entregarlo todo con tal de ganar a Cristo. El Padre Pío no era muy exquisito, no permitía, exquisito en el sentido muy detallista, no permitía que nadie hablara más de un eclesiástico. Yo creo que este desafío muchos tenemos que aprenderlo. A lo mejor, pues, vamos a decirlo así, por indignación, te nace responderle a las personas concretas cuando hacen algo a la Iglesia Católica. Pero el Padre Pío nos pide que seamos más cautos. Entre menos salgamos y más recemos, mucho más importante o más podemos ayudar a la Iglesia Católica. Bien, entonces, que el Papa, 9 de julio de 1931, manda una carta apostólica hablando de la persecución fascista que estaba provocando a la Iglesia Católica. Y el Padre Pío, con ese don de conocimiento que tenía, advirtió, el Papa está a salvo, porque hay almas que se han ofrecido como víctimas por la Iglesia. ¿Se dan cuenta? A lo mejor son almas pequeñas, nadie sabía que eran víctimas, pero eso estaba salvando la Iglesia Católica. Pues si hacemos lo mismo nosotros en nuestra vida, seguro que podemos ayudar mucho. La amaba, Cristo amaba a la Iglesia como ese pueblo, ese cuerpo que le acompaña, que le hace ser el Cristo total. Cristo sin el cuerpo le falta algo, se lo exige esa encarnación. Por eso hay que rezar todos los días por las intenciones del Santo Padre, ver cómo guió esa nube que guiaba de noche, etcétera, al pueblo de Israel, pues es siempre el ejemplo que se le da a algún ángel para guiar su pueblo, ¿sí? El Papa Pío XII envía un delegado a San Giovanni Rotondo y pues el Papa se derrite de alegría de saber que venía un representante del Santo Padre y le dice que yo, todos mis grupos de oración y un servidor, rezamos por sus intenciones, ¿no? Para que el Dios le cuide, etcétera, etcétera. Y después le dan el mensaje al Papa Pío XII y él dice, no, agradézcale a él, dice, al Padre Pío, dice, porque en estos momentos se necesita más él que a mí. El Papa Pablo VI, sufriendo mucho por esta encíclica, que es buenísima, que es una valiente encíclica sobre los métodos anticonceptivos, etcétera, la sexualidad humana en el matrimonio y fuera de ella. Y la verdad, pues tuvo mucha persecución, mucha incomprensión, y dice que el Padre Pío le escribe al Papa y le dice que no se sienta acongojado ni triste, que está haciendo las cosas muy bien. O sea, a veces hacemos la voluntad de Dios, pero la sensación que tengo es de ser un equivocado, un errado en la vida. No es así. Mientras yo haga la voluntad de Dios,
puedo estar triste, alegre, entender, no entender, pero yo vivo en paz y esto no tiene precio. Por eso amar a la iglesia significa también tener la valentía de tomar decisiones difíciles, teniendo siempre presente el bien de la iglesia y no el de uno. Papa Benedicto XVI. Si ama a los papas, pues ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer de sacrificio o de enseñanza? Hoy dedícale un rosario, un santo rosario, pidiendo por las intenciones del Santo Padre, para que así también sepa guiar con sabiduría, con humildad, con mucha caridad. Él encuentra a miles y miles de peregrinos continuamente, pues para poder realizar la misión que Dios me ha otorgado en la Iglesia Católica. Bien, pues con esto, en este propósito nos vamos y les doy la bendición para encontrarnos mañana. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana. Que Dios les bendiga.